Cuando Elon Musk vino a la Casa Blanca pidiéndome ayuda para todos sus enormes proyectos subvencionados, ya sean sus coches eléctricos que no llegan lejos, coches sin conductor que se estrellan o cohetes hacia ninguna parte, sin esas subvenciones él no sería nada. Y al decirme qué gran fan de Trump y republicano era, podría decirle: ponte de rodillas y suplica. Y él lo haría. No sé quiénes son aquí los que no se enteran de nada y los que tampoco se enteran de que Elon Musk es a la tecnología lo que Florentino Pérez al ladrillo. Y no es nada sorprendente que recorten en sanidad o en educación. Cuando naces entre algodones con biberón de plata y puedes estudiar en Harvard o coger tu jet privado para tratarte en una clínica suiza, piensan que la mayoría de sus paisanos pueden hacer algo parecido. Y los que no pueden, no existen. Y en cuanto al elo, si eres nieto de nazi e hijo de pro-apartheid, de lo que se come se cría. El que dijo eso no estaba en clase el día que el profe explicó la inflación. Creo que a estas alturas la gente ya sabe de dónde sale el dinero que crea un banco. De la misma nada que se convierte en crédito inflado y que por arte de magia se transforma en deuda que crea la inflación. Sube los precios, baja los salarios y manda el nivel de vida del currito y de ahí para arriba a tomar viento a la farola. La máquina de hacer dinero de la nada la usó y la usa todo el mundo, desde comunistas a socialistas, desde liberales a conservadores. La Reserva Federal está en manos privadas y puertas giratorias. El Banco Central Europeo tuvo a Mario Draghi y a Luis de Guindos, que no salieron de una ONG, bajando los tipos de interés a su gusto, y China posee la mayor cantidad de deuda extranjera. De Estados Unidos también, aunque se esté deshaciendo de ella y ahora compra oro, que está subiendo. A saber por qué, ¿verdad? Y todo esto del dinero fiduciario, los países de la órbita soviética lo entendieron perfectamente. Y se pusieron a sacar billetes como si no hubiera un mañana. Pero en Occidente, Richard Nixon, republicano, se le ocurrió la genial idea de desvincular el dinero del patrón oro porque sí, el imperio americano está cogido con pinzas. Y con dinero que no existe, como el resto del mundo desarrollado, que está empufado hasta la náusea. Cuando un gobierno no tiene pasta para hacer sus cositas, tiene dos caminos: o la saca de impuestos o recurre a los bancos. Da igual si son centrales o comerciales, que se la presta con intereses que suben cada año. A cambio, el gobierno le da un bono de deuda que se la pagará cuando le salga las pelotas. Esos bonos también se venden entre bancos, países y demás cosas. Yo no entiendo mucho de esto, pero me sale como Milei, que piensa en Rothbard, pero le sale Ponzi. Es decir, ese dinero está respaldado por la nada. La gente que se dedica a las finanzas o los que se atreven a hablar dicen que esto no le queda mucho para que pete. Y hay posibilidades de que muchos países se encomienden a un líder populista que la líe parda porque ni zurdos ni diestros ponen remedio. Y es caldo de cultivo para Führers, duches, camarada secretario general y gente así con el método de siempre. Culpar al último de la fila de todos los problemas que afectan al penúltimo de la fila. Cuanto más indefensos, mejor. Y convencer a ese penúltimo de la fila para que también culpe al último de la fila. Que esto es Goebbels hasta arriba de esteroides. Porque si antes IBM te hacía las tarjetas de control de los campos de concentración, puede que ahora necesites a Microsoft para la tablet o a Nvidia para los chips. Los patrones se repiten. Primero la moneda de oro vale porque el oro es difícil de encontrar y escasea. Luego se crea el papel moneda, que vale menos que el oro y se puede fabricar en abundancia. Y luego ese papel se convierte en números y en arena, aún más abundante que el papel y no hay que fabricarla. Que no sea por playas en este mundo. Pues eso es lo que hoy vale el dinero. Arena. Ahora os voy a contar algo que me explotó la cabeza. Escucho a Daniel Baeza, inversor y asesor de fondos y capital riesgo afincado en España. Intentaré reproducir las palabras porque el vídeo tiene copyright. Pues va el tío y suelta. La deuda de los ricos, de las finanzas, de los gobiernos y de la banca la pagan los pobres. La deuda mundial es de 350 trillones de dólares cada 5 años, de la que se pagan 70 anuales.
El resto pasa a ser deuda vieja, que ahí seguirá. A medida que se van pagando esos 70, se crea deuda nueva con más impresión de dinero, más bonos y más intereses. Todos los países pasan de medir su deuda con el PIB. Les da igual mientras esa deuda no afecte a la liquidez, o sea, a los activos tangibles y rentables a corto plazo. Aunque eso es lo que está pasando hoy en día. Se está abusando de la liquidez. Si la inflación se desmadra, colapso. Y si la deflación se desmadra, colapso. Así está hecho el sistema, a base de crédito, y se seguirá haciendo lo mismo. La solución, dices. ¿Qué solución? No la hay. Y se quedó tan ancho. Ni Mario Conde, ni Juan Ramón Rayo le rebatieron nada. También dio su opinión sobre estos gurús de la economía. Dice, para ellos la economía la entienden como lo que debería ser, lo que se debería hacer, que raya la utopía. Pero para mí, así es como se hace, cómo funciona y cómo es. Y alguien podría pensar que si se pagan estos 70 millones en 5 años, se saldaría la deuda. Pero la economía, las finanzas y la banca no son ciencias exactas, porque habrá países que puedan hacer frente y otros que arrastrarán esa deuda. Alerta spoiler, todos los países son deudores y deficitarios, así que estamos jodidos, pero bien jodidos. Más aún si tenemos en cuenta que los grandes inversores apuestan muy fuerte en este sistema que nos jode. ¡Boom! Y yo no culpo a la chavalada que vota o se decide por opciones que caminan hacia el autoritarismo. Yo lo veo hasta normal. Siguen viviendo en casa de sus padres, saben que se pasarán la vida currando por migajas sin poder acceder a una vivienda. De alquiler, digo, porque ya lo que es comprar. Ven contenido en internet de triunfadores, de exitosos, hiperconsumistas, y algunos se empiezan a dar cuenta de que los yados y todos los youtubers y tiktokers tienen más que ver con ese Ponzi que con Adam Smith y su forma de entender la cooperación y la moral, y que para entrar en el selecto grupo de los triunfadores tendrán que estafar a la gente. Es que en mis tiempos papá trabajaba en la fábrica y mamá en casa. Éramos 4 hermanos y teníamos piso, coche, nos íbamos de vacaciones. Claro, es que la vivienda ha subido un 300% y el salario ha bajado a niveles de los años 80. Y ahora mamá, aparte de la casa, también trabaja fuera, paga una hipoteca de la hostia y aún así hay que pedir un crédito al banco para tapar los agujeros. Los papás trabajan todo el día y no ven a sus hijos, los abuelos hacen de niñeras y cuando los abuelos les estorban o no pueden mantenerlos en sus casas, los meten en residencias. Esa es la herencia y la inercia que les han dejado los gerifaltes y políticos de las anteriores generaciones y los militantes de esos gerifaltes con su voto. Por eso digo que no es de extrañar que cuando aparece un mesías prometiendo el oro y el moro, se puede decir moro, se agarran con un clavo ardiendo o a gentuza que hace el payaso saludando con el brazo en alto. Porque a un chaval de hoy no basta con explicarle lo que es el hambre, la guerra, una gran crisis, una gran depresión, si no la ha vivido, pero que la solución nunca fue un régimen que coquetea con el discurso nazi o soviético. Y que si lo de hoy le parece censura, cuando viven en sus carnes los escuadrones de la muerte, las torturas, las limpiezas étnicas o políticas, va a entender lo que es pasarse 3 pueblos o 3 continentes en una guerra mundial, porque hasta los mayores pirotécnicos se han quemado alguna vez. Y esto no es que se me haya ocurrido a mí. Gente como Ray Dalio y otros que están metidos en el oro, la banca y los fondos de inversión dicen algo parecido. Ray Dalio es un multimillonario, gestión de fondos de cobertura y filántropo estadounidense que ha sido codirector de inversión del mayor fondo de cobertura del mundo. En 10 años recibió una inversión de $5 millones del Fondo de Pensiones del Banco Mundial. Llamadme loco, pero para mí este señor algo entiende. Y también entiende que da igual lo rico que seas. Puedes trincar de fondos estatales para tus obras de caridad. Lo digo por la última frase que habla del Banco Mundial. Porque si le das limosna a un pobre en la calle, no es lo mismo que si eres un magnate y te dedicas a la filantropía a través de fundaciones que desgravan Hacienda. Aquí, como digo, el asunto es trincar de donde se pueda. Otro inversor que juega en esta Champions League, que se llama Jim Rogers, es tan premium el tío que Wall Street tiene un índice que lleva su nombre,
el índice Rogers. Dice que mucho cuidado en dónde se invierte porque estamos muy próximos a la mayor recesión y crisis de nuestras vidas. Este hombre tiene 82 años. Que mucho ojo en dónde se invierte porque él se ha deshecho de todas las acciones de empresas americanas y ahora está con las chinas y las uzbecas. Y que si no invierte en Rusia es porque como americano tiene prohibido invertir en Rusia. Y que la gente no se fíe de nadie. De él tampoco. Porque está la cosa demasiado volátil. Es que, ¿sabéis una cosa? Tengo una manía enfermiza. Porque otra cosa no seré, pero cabezota un rato largo. Es que tengo la manía de leer y escuchar a las autoridades en la materia. Es decir, los cuñados, los influencers, los opinadores fáciles y demás chusma me sobran. Lo que hace que uno se pregunte por qué esta gente no tiene canales de YouTube ni están en ninguna red social. A lo mejor porque su trabajo se lo toman en serio, no les hace falta demostrar nada a nadie y sobre todo porque para ellos la geopolítica no es un producto de entretenimiento aderezado con la magufada de turno. En mi caso, que soy muy normalito, prefiero buscar el entretenimiento en libros, en cine, en música y otros canales que hablen de eso, en vez de perder el tiempo peleándome en las redes sociales con la gente. O con los bots, que ya son mayoría en sitios como X. Mayoría absoluta. Y por otra parte, hay una cantidad de chavales inversores con sus verdades a medias. Durante los primeros minutos de sus vídeos te explican cómo están las finanzas. Tú compruebas esa información y sí, es cierto lo que dicen. Pero ese es el anzuelo, servirse de la autoridad para reforzar tu argumento. Pero a continuación te dicen, ven con papá, que te voy a decir dónde tienes que meter tus lereles. ¡Peligro! A veces tengo la impresión de que hay personas que viven en aquella República de Weimar, ¿no? En donde para la gente de vida alegre todo era desenfreno, hedonismo, derroche y cabarets. Mientras el pueblo llano se ahogaba en la miseria. Y toda esa desesperación, pobreza y miseria fue aprovechada por el pintor austriaco del que usted me habla para convertir aquella Guatemala aria en Guatepeor. Si alguno de vosotros habéis visto el musical Cabaret, veréis que más que un musical para entretenerse, es un relato histórico y crudo sobre la condición humana. Sobre todo si habéis visto la última versión que se hizo. Condición humana entendida como la mujer que, harta de vivir de la pobreza, se casa con un miembro del partido nazi. El que pregonaba la libertad, que tiene que callarse y amoldarse al sistema. O simplemente el que huyó. Así somos. Pero volviendo al tema, aparte, hay otro problema aún más gordo. Donald Trump sabe que a Estados Unidos se le acaban los recursos naturales para mantener el imperio, y que su vicepresidente, J.D. Vance, dijo que esto de la globalización, de deslocalizar empresas y todo eso, dejar que los chinos aprendieran programación y tecnología, que no fue una buena idea, vaya, que vivían mejor cuando solo eran esclavos, montando circuitos y chips sin guantes ni mascarillas, respirando gases tóxicos y currando por mendrugos de pan. Y encima los chinitos les copian. Vaya hombre, por lo visto solo pueden copiar ellos y los señores feudales de las tecnológicas que levantaron sus imperios copiando descaradamente de otros como Apple, Microsoft, Facebook. Cuando otros quieren competir con ellos, pues les hacen dumping para eliminar la competencia como Amazon o compran sus empresas como Instagram, WhatsApp, etc. Y es que ya lo dijo Edison, que el que se lleva el gato al agua no es quien inventa primero, sino el que patenta primero. Y esto, gente como Steve Jobs lo tenía tatuado en la frente. Y todos estos señalan a China como si fueran los primeros en descubrir el espionaje industrial. Y les molesta que haya pasado de vender roña en AliExpress a vender vehículos mejores y más baratos, trenes bala, y ahora se les dé por hacer reactores mixtos de fusión-fisión nuclear. ¿Por qué en Mongolia han descubierto niobio, un mineral y vector energético capaz de abastecer a esas centrales durante los próximos 60.000 años? Al menos, esa es la previsión. Y por eso, y por tradición saqueadora, los MAGA tienen que volver a colonizar a saco. Que si Groenlandia, que si Panamá,
el futuro canal Ben Gurion de Israel, porque el parque temático Gazador Ciudad de Vacaciones lo tendría que ver. Otra vez más lo que hay en Ucrania, intentar tirar de minerales y ocupar con K primero las rutas marítimas para controlarlas y después cobrar un peaje a todo el que pase por ellas. Ahí no veréis a ninguna empresa de desocupación de golpe en el pecho aporreando la mesa, porque los cojones con los grandes se convierten en canicas. Sí, América primero los de aquí, pero a costa de colonizar otros sitios. Por cierto, esos primeros yanquis serán los que paguen los aranceles, no China. Yo no sé cuánto de anzuelo y cuánto de realidad habrá esto de los aranceles de Rödinger, ¿no? Ahora sí, ahora no, ahora subo, ahora bajo. Pero Trump va soltando la cosa, creando incertidumbre para marear o distraer la atención a base de estar siempre en el candelabro, como decía aquella modelo. Como narcisista, niño malcriado y con síndrome del emperador. Y la incertidumbre siempre se ha llevado fatal con la información. Por cierto, los muertos en Ucrania siempre le han importado un carajo, porque, como dije en el otro vídeo, no es su primer mandato. Y su vicepresidente está muy preocupado porque Groenlandia no se preocupa por la seguridad. Debe ser por la amenaza de la vaca loca ártica o la ballena jorobada. Peligrosísimos depredadores. A todo esto pienso que no son aranceles recíprocos, son aranceles reflexivos. La economía lo tiene claro, la lingüística también y la biología también. Los aranceles, a la larga, los paga el pueblo, no el país sometido a ellos. Es el ejemplo de los boxeadores que nos ponía mi profe de bachillerato, ¿no? Los boxeadores se pegan. Si dices que se es pronombre recíproco, uno le pega al otro. Pero si dices que se es pronombre reflexivo, cada boxeador se pega a sí mismo. Y en cuanto a la biología, el proteccionismo endogámico conduce a lo mismo que la genética endogámica. La extinción. ¿Y cuál es la conclusión a la que llegan por primera vez y que pone de acuerdo a chinos, rusos, economistas marxistas e inversores de Wall Street? Donald Trump es subnormal. Yo lo que pienso es que el mundo desarrollado viene estirando el chicle desde hace por lo menos 60 años. Pero ese chicle también se rompe. Mientras en The White House, buscando tierras raras para la empresa de papá que luego pegaré en la mesa de este señor. Eso es tener valor. Pegar un moco en la mesa del despacho oval, con 2 ovales. Y a todo esto, como Donald Trump no encuentre pronto a esos funcionarios que despidió, y que según Musk, que cobra 3 millones de pavos al día para mantener su chiringuito, pero que hay que recortar funcionarios porque se estaban tocando los huevos, resulta que muchos se encargaban de cosas tan irrelevantes como mantener las cabezas nucleares de los misiles. Pues no sé, tendrán que contratar a otros. Mucho mejor si tienen el apellido Ov, como Petrov, Ivanov, Popov. Popov, lo que Donald se va a hacer por la pata abajo como no los encuentre. ¿Tú qué opinas, Vladimiro? Pero no. Lelo más va a combatir la crisis por esto de la eficiencia y no sé qué, haciendo trabajar al currito 140 horas semanales. Totalmente de acuerdo. Hay que ver lo bien que está saliendo el Congo de la crisis con críos currando de sol a sol y que esas 140 horas para ellos es como eso, sí, tener trabajo de funcionario, para que después Lelo fabrique sus juguetitos a pilas. Cohetes, Timo. Tesla, Timo. El robot Optimus, Timo. Era una marioneta. Starlink, Timo. ¿Habéis visto las tarifas de Starlink para la purria de servicio que dan? Y todo con la eficiente ayuda y los lereles de Papa Estado que no va a devolver. Al contrario, pagará menos impuestos aún. Por eso digo que la compañía de Guinea y de las Indias Orientales fueron aficionados a su lado. Reclamar dinero a Ucrania, pero perdonarlo a este sudafricano que acaba sirviéndose de los recursos de Ucrania y de la NASA. Esto es perverso, o sea, es la maldad pura. Tío, eres el mayor bluff del siglo XXI y eso que acaba de empezar. ¿Cuántos pájaros habrá en las cabezas de algunos para entronizar a un subnormal como hombre más rico del mundo? No es América primero, es tecnofeudalismo primero, o sea, doctrina Monroe a nivel planetario. Mientras China le dice a los arrogantes Estados Unidos y a la decadente Unión Europea, ¿por dónde quieres que te adelante? ¿Por la izquierda o por la derecha? Antes os hablé del timo de Starlink, ¿verdad? China posee todos los equivalentes que tiene Occidente.
en vez de Starlink, tiene SpaceAid. Por ejemplo, que da cobertura hasta en el desierto del Kalahari y un 30% más barato. Tiene su Google, tiene sus tecnológicas. Y por si a alguien le sirve, es extraño porque empresas como Huawei son cooperativas, a la manera china, claro, dirección centralizada, pero las acciones son de sus trabajadores. Tiene su Banco Mundial, su Fondo Monetario, al que cada vez se le unen más países, que ya son el 60% de la población, a los que pone condiciones, pero esto no significa hacerles bloqueos comerciales, ni invadir sus caladeros con pesqueros, ni mandar a la sexta flota a Taiwán. Pero Groenlandia para mí, ni chantajearlos. Y estoy casi seguro de que ningún africano que se está beneficiando de las infraestructuras que China monta en su país, puestos de trabajo incluidos, tiene pensado emigrar allí. Y también está el caso de Islandia, ¿no? Les da un fajo de billetes después de su crisis financiera y después de meter a todos los banqueros en lo que debería ser su hábitat natural, la cárcel, y le dice: toma, para que reactives tu economía y pesques en tus aguas todo lo que quieras. Mis condiciones son: yo te lo compro todo y te lo pagaré mejor que cualquiera. Y ese pescado me lo llevaré en buques por el Ártico hasta Shanghái, porque sé que el polo se derrite y me supone un ahorro del 40% en energía y combustible. Mientras, otros tienen que usar el canal de Suez pagando peajes para llegar a Rotterdam. Y todo esto sin pegar un tiro. Según el doctor en políticas y presidente del Centro de Estudios Rusos en Shanghái, con 25 años de experiencia en geopolítica, Yu Bin dice que China no tiene aliados, China tiene socios, porque un aliado compromete a otro en su política interior hacia cualquier amenaza externa, mientras que un socio no tiene ese compromiso. De ahí esa neutralidad y mediación de China con lo de Ucrania, al tiempo que este país aporta un 60% de recursos militares y diplomáticos para el mantenimiento de la paz, es decir, lo que ningún otro país aporta. Nos han vendido la moto durante mucho tiempo de que el mayor saqueador del mundo es la policía del mundo. Y hay que admitirlo, ¿no? Desde hace casi un siglo, Estados Unidos se ha convertido en el rey Midas, pero de la mierda. Todo lo que toca. Corea, mierda. Vietnam, mierda. Afganistán, mierda. Irak, mierda. Libia, mierda. Egipto, mierda. Centroamérica y Sudamérica, mierda. Y lo que ocurre con tantos años de esta mierda es que ya le está llegando a la nuez del norte. Mientras en nuestra patria, en donde solo importan los chascarrillos y las cosas de porteras, con periodistas de golpe de timón, que cambian de medio y línea editorial según quien les mantenga a su alto tren de vida, se convierten en mercenarios más que en informadores. A ver, no nos precipitemos. Lo del periodista que acosó a la Yoli por llamarle guapa, esa mujer empoderada, necesito asesoramiento. Aquí nos lo explica esta simpática joven. Me siento empeorada. Vale, suficiente, gracias. Pues eso, que tuvo el atrevimiento de llamarle guapa a Yolanda. Como el cámara asesino que agredió al novio de Ayuso. A ver, yo digo una cosa, estos casos no se resuelven en un juzgado, se resuelven en un oculista. Y en cuanto a la llamada diplomacia, podemos aliviarnos, porque según Sánchez, los tropecientos mil millones no es rearme, es seguridad. Claro, tú cuando vas al váter no es cagar, es hacer una detonación controlada de un truño. Y pues también sales más aliviado. Estoy seguro de que esa burrada de dinero no irá para mejorar de forma notable las condiciones salariales de la tropa, que se juegan la vida por 1.000 euros al mes. Porque el cuento de que lo importante es más la patria que el sueldo, oye, mira, que ya no cuela. ¿De verdad a alguien le interesa invertir en una sociedad decadente conseguido por méritos propios? Si conocéis algún caso en el mundo de que un rearme a gran escala no supusiera la pérdida de bienestar, pues me lo contáis. Pero nada, oye, que sepáis que si un día a Putin se le escapa un pedo nuclear de estos y hay que buscar Europa por allá por Tasmania, al menos con nuestro kit de supervivencia podemos disfrutar de la vida 72 horas más. Es que es de coña. Kit de supervivencia, el de mi madre, cuando íbamos los domingos a la playa. En fin.
Y por si alguien se lo está preguntando o pretende, no sé, etiquetarme en algún sitio, habrá pues cosas con las que esté de acuerdo y otras que no, sea Putin, sea Trump, sea Sánchez o el impresentable que sea. Describir o valorar no es posicionarse. Y ya puede venir quien sea, populista, socialista, narcocapitalista, que si el sistema es el mismo, lo acabará fagocitando para que todo siga igual. O sea, igual de mal. Por esto de la entropía, digo, que todo deriva en tribus políticas que prefieren que le laman las botas o colocar a sus cuñados a tener la valentía de cambiar algo. Sea el experimento que sea, todo acaba en un politburo. Sea el sector que sea, interconectado con los otros, o sea, político, económico, social, imperios y señoríos feudales de diferentes tamaños dominados por una oligarquía con mucho poder. Y no le falta la razón a los que dicen que entre Putin y las oligarquías dominan Rusia, pero tampoco les falta razón a los que dicen que Europa, España en este caso, también tiene las suyas. Y que cuando la banca tiene que condonarle la deuda a los principales partidos políticos y a los sindicatos, lo hace. Que cuando lloriquea la patronal porque se sube el ridículo salario mínimo, le sube la financiación. Porque hay empresarios que dicen que pagar 1.000 euros supone el colapso de la economía. Los empresarios del Lamborghini. Yo conozco el caso del empresario multimillonario Alexis Amaya, que factura 38 millones de pavos al año, que empezó repartiendo colchones, sabe lo que es empezar desde abajo, sabe lo que es caer y sabe lo que es volver a levantarse, y ve las cosas de otra manera. Según su experiencia, dice que si un empresario no puede pagarle un salario digno a un trabajador, no necesita un trabajador, necesita un socio. Que cuando el gobierno tiene que subvencionar transnacionales, lo hace. Cuando tiene que perdonar la deuda a las comunidades autónomas, lo hace. A esto se le llama hacer una quita, que se la quita a ellos y te la ponen a ti. Cuando tiene que indultar a delincuentes, lo hace. Cuando tiene que hacer borrón y cuenta nueva y hacer una amnistía fiscal a los evasores, lo hace. Y que cuando hay que rescatar a la banca, esos partidos que gobiernan la rescatan. De esto va la cosa, de retroalimentación entre poderes. Y creo que no hace falta que diga quién es o quién va a pagar toda esa deuda mundial, ¿verdad? Los líderes políticos, a los que los bancos les condonaron la deuda de sus partidos, no. Los gobiernos que condonaron la deuda a las regiones díscolas, no. Los políticos que rescataron la deuda de los bancos, no. Los megarricos que obtuvieron subvenciones 1.000 millonarios de los estados, tampoco. Y mientras se criminaliza al oso ruso, pero se recibe al nuevo presidente de Siria con la prensa, desde Ferreras hasta Inda, dándose golpes en el pecho. Que hasta hace 2 días ese nuevo demócrata del ISIS estaba dándole matarile a niños, ancianos y limpiando alauitas, cristianos y chiíes. Yo no entiendo por qué la gente se descojonó de mí en su día cuando dije que el ISIS acabaría cantando en Eurovisión. Y mientras se anulan unas elecciones en Rumanía porque el candidato no es del agrado de Bruselas. Y es facha. ¿Por qué? Porque sí. Porque lo dice la Ursulina y porque aquí todo aquello que se salga del partido único, como hicieron con Syriza en Grecia, es nazi o nazi bolchevique.